Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y para hoy tenemos el siguiente temario. Vamos a empezar con un repaso de las noticias que no por breve son menos importantes y lo vamos a hacer de la mano de una analista habitual de estos micrófonos que hace mucho tiempo no venía a grabar. Después vamos a hablar sobre los fondos de la paz que hace un tiempo estuvieron en el centro del escándalo por lo que se conoció como el saqueo a la paz, denunciado por 2 periodistas de Blue Radio, y pues ahora queremos saber qué ha pasado y eso en qué va, porque las agendas de paz pues hacen parte del centro de la agenda del gobierno de Petro. Vamos a hablar también sobre el Sistema Nacional de Cuidado y las formas en las que este sistema se compagina y se articula con las reformas que están cursando en este momento en el Congreso, tanto la reforma a la salud como la reforma laboral y la reforma pensional, todas muy polémicas, algunas más que otras, pero bueno. Y vamos a terminar más o menos en esa misma línea hablando sobre la demanda que interpusieron pidiendo que la licencia de maternidad se extienda en la ley a los hombres trans y personas de género no binario con cuerpos gestantes. Esto pues tiene complicaciones narrativas, pero nosotros vamos a tratar de estar a la altura del tema y queremos averiguar además por qué, si un cuerpo finalmente gesta y puede parir y puede presentarse ante una cesárea y tener que someterse a todas las recuperaciones, además de los cuidados que requiere un hijo o una hija recién nacida. Esto sigue siendo una polémica, es decir, ¿quién quisiera bloquear semejante demanda que a nosotros nos parece elemental, pero precisamente para entender es que preguntamos, o si no, simplemente pontificaríamos? Empecemos. Y empezamos efectivamente nuestro repaso noticioso con una habitual de los micrófonos de Capital Político, a la que hace mucho tiempo no oíamos. Daniela Garzón es analista de la Fundación Paz y Reconciliación Pares Colombia. Daniela, bienvenidísima una vez más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Santiago, no, siempre un placer atender tu invitación y estar aquí con tu audiencia. Hábleme por favor sobre, lo primordial yo creo que es el viaje de Petro a Estados Unidos. Hábleme un poco sobre este viaje, cuáles son los objetivos, qué se espera de esta visita de Petro a Estados Unidos. Bueno, yo creo que Petro ha sido muy claro desde el año pasado en marcar su agenda que tiene que ver con todo este tema de la transición energética, de tratar de buscar fondos para la Amazonía, pero además creo que hay una firme intención tanto de buscar apoyo para la paz total, que yo creo que tiene un buen horizonte con Joe Biden, pero además con tratar de desnarcotizar la agenda en este momento en el que Colombia sigue presentando cifras récord de siembra de coca, pero donde el mercado de la cocaína pasa por un momento adverso, como lo retrató María Fitzgerald, cambio el fin de semana. Entonces yo creo que más o menos esa va a ser la agenda. De hecho, pues en el discurso que dio ayer en este evento sobre los asuntos indígenas volvió a tocar esos temas que ya había tocado en el discurso de la ONU el año pasado. Y probablemente el gobierno de Joe Biden tenga una buena disposición para acompañar al gobierno colombiano en la paz total, aunque yo dudo que haya el mismo apoyo de la comunidad internacional que hubo con el acuerdo que se firmó con las FARC. ¿Cómo podría evidenciarse este tipo de apoyo? O sea, hay varios puntos. El primero es que hasta julio más o menos sale el informe, las hectáreas de cultivo de coca sembradas en Colombia, y eso pues probablemente va a crear una fricción. Siempre hay como un momento álgido cuando se publican esas cifras. Entonces lo primero va a ser pues decir, yo creo que pedirle al gobierno norteamericano que no apriete demasiado con la presión sobre la erradicación, sobre todo este debate que yo creo que este gobierno ya parece haber cerrado alrededor de si en algún momento se va a volver o no a las fumigaciones con el glifosato. Por otro lado, yo creo que hay un punto de tensión interesante que casi nadie tiene en el radar, y es cómo Colombia debe mantener al tiempo las relaciones buenas con Estados Unidos, pero esta apuesta de la apertura de las relaciones con Venezuela por las tensiones propias que existen entre Estados Unidos y Venezuela y por las sanciones que el gobierno estadounidense le ha hecho al venezolano.
pues en el marco de todo el gobierno de Nicolás Maduro. Yo creo que ese es un tema de gran interés para el gobierno estadounidense porque Colombia siempre ha sido en esta lógica del Respice Pollum que hablan los internacionalistas, el principal aliado de Estados Unidos en América Latina, y ahora cuando Petro quiere volver a este discurso latinoamericanista de la mano de Lula y tratando de dar una apertura al diálogo tener relaciones más amistosas con Venezuela, ese punto va a ser clave, pues como logra conciliar ambas caras de la moneda, pues habiendo las tensiones que ha habido entre Estados Unidos y Venezuela en la última década. Bueno, pasemos al siguiente tema. Bueno, cuénteme sobre esta huelga de alcaldes. ¿Qué fue lo que logró desactivar ahí Petro y cómo? Bueno, estos alcaldes provienen de territorios donde Gustavo Petro ganó las elecciones y básicamente tenían un reclamo, como creo que tienen muchos de los sectores que votaron por él, sobre el no avance de algunos de los proyectos que están teniendo lugar en estos municipios. Pues el arma de desactivación de esta huelga fue a través de la misma que ha utilizado Petro en la última época y es buscar diálogo y hacer promesas pues que hay que ver si se validan en el mediano o en el largo plazo, porque creo que es lo que ha intentado hacer en varios frentes, incluso con toda la polémica que hubo alrededor de pues el enfrentamiento entre campesinos y policías en Caquetá. Habrá que ver si es verdad que Luis Fernando Velasco al frente de la Alta Consejería para las Regiones logra avanzar en esos proyectos que los alcaldes reclaman. Yo creo que por supuesto es una muestra de que muchas de esas personas que votaron esperanzadas por Gustavo Petro están esperando resultados rápidos y que el ritmo del gobierno no está dando abasto con las promesas que hizo. ¿Esto tiene algún tipo de solución? Yo creo que en particular el problema es que Petro mismo se impuso el ritmo al que esperaba que la gente le reclamara y eso siempre es un arma de doble filo, ¿no? Obviamente yo siempre he defendido pues que tanto los gobiernos de izquierda como los de derecha, pero especialmente en esta coyuntura el de izquierda hizo grandes promesas que pues es normal que se hagan en política para ganar y que pues las expectativas siempre se moderan en el camino porque nunca un mandatario puede hacer todo lo que se propone o lo que quiere hacer porque tiene que empezar a evaluar los escenarios. Sin embargo, yo creo que más allá de la paciencia hay un tema de fondo y es que todavía no están andando al ritmo que deberían dar la burocracia y por eso muchos de los alcaldes se sienten desprotegidos. O sea, lo conversaba ayer con alguien y es que no hay los suficientes funcionarios contratados, todavía es muy difuso si ya la planta del Estado y los contratistas están andando. ¿Tú recuerdas ese tema que lanzó Petro sobre la formalización del empleo público que dejó un poco en un limbo con este decreto de los 4 meses? Y yo creo que detrás de eso un poco está la inconformidad. Por supuesto, la gente siempre va a querer y todos vamos a querer que las cosas pasen más rápido, pero a veces también siento que a este gobierno le ha costado acomodarse y este tipo de cosas le pasan factura muy rápido precisamente por ese un poco desorden que era esperable, pero que ya a 8 o 9 meses de mandato empieza a tornarse un poco preocupante. Siguiendo con las obras, ¿qué pasó con la obra que inauguró Petro en la vía Panamericana, en el tramo provisional? ¿Qué es lo que reporta la silla vacía? Bueno, la silla hace una investigación, a mi juicio, muy exhaustiva que muestra, primero, pues que el contratista de esta obra, que es Pedro Contecha, es un ingeniero que ha desarrollado un consorcio de empresas alrededor del tema de la construcción, que es muy amigo del actual director de Invías, Juan Latorre. Yo creo que, en primer lugar, pues los cuestionamientos por parte del periodismo son bienvenidos, especialmente en este tipo de obras de infraestructura en el que hay tanto dinero en juego. Por otro lado, deja un mal sabor de boca que la persona del Invías encargada del tema de emergencias haya renunciado por la firma de este contrato, que no es la primera vez que pasa que funcionarios deciden en este gobierno no comprometerse con algún tema y salir de sus filas. Eso me parece además preocupante viniendo pues de una funcionaria que entiendo llevaba algún tiempo en el Envías. Básicamente lo que reporta la silla vacía es que hay unas inconsistencias entre lo que le han pagado al contratista y lo que se ha reportado de avance en la obra, porque entiendo que están construyendo dos tramos de la vía, uno provisional que fue el que inauguró Petro y otro que va a funcionar de manera
permanente, además porque, pues, según esta funcionaria que salió del INVIAS, la obra costaba la mitad del presupuesto que tienen destinado para ella, y aunque se entiende que en un caso de emergencia debe haber como amplitud en el presupuesto, también sigue siendo preocupante que este gobierno que habló del cambio siga amarrado al amiguismo y especialmente en en los contratos públicos, donde debería haber transparencia y donde debería haber mayor competencia de quienes pueden acceder a este tipo de contrataciones multimillonarias, a pesar pues de que los cuestionamientos no van dirigidos a que la obra sea entregado incompleta porque está apenas en ejecución. Pero básicamente ese es el tema y yo creo que la silla vacía pone el dedo en la llaga respecto de qué tanto este gobierno es capaz de superar el amiguismo y plantear normas de contratación. Pasando, Daniela, de los amigos a las relaciones que están, no en enemistad, pero sí en cierta duda, vamos al Congreso. Porque ya estábamos hablando sobre el viaje de Petro a Estados Unidos. Resulta que Roy Barreras, que es el presidente del Senado, y David Racero, que es el presidente de la Cámara, están en la delegación que se va de viaje, que se fue de viaje con Gustavo Petro a Estados Unidos. Pero esta es una semana en donde las reformas pues tienen que seguir avanzando. ¿Qué le espera al gobierno? ¿Qué le espera a las reformas? ¿Qué le espera a los debates entre las bancadas? ¿Será que tras estas semanas de negociación y discusión también se va a ver algo de luz al final del túnel en términos de las reformas que está tratando de pasar el gobierno Petro? El panorama que tenemos en este momento es que al parecer han logrado convencer a dos de los tres partidos de que por lo menos pasen el debate en comisión séptima, lo que llevaría la reforma a la salud a plenaria, si ahí nuevamente empieza el reconteo de votos. Nosotros tenemos en mente que en este momento Petro tiene alrededor del 75% del Congreso en su coalición de gobierno, pero a pesar de que se sabía que la luna de miel se iba a acabar pronto, que se haya acabado de esta manera tan tajante, precisamente con el paquete de reformas sociales y particularmente con la reforma a la salud, muestra que los partidos que se habían declarado de gobierno, conservador, liberal y la U habían entrado no firmando un cheque en blanco y no con esta planadora legislativa que algunos manifestaban que sería el gobierno Petro el año pasado. Los partidos tradicionales son expertos en tensar la cuerda y además yo creo que eso, a pesar de que uno tenga críticas de cómo se eligen los congresistas, pues están en una democracia, que el Congreso no sea simplemente un bracito más del Ejecutivo. Ahora bien, yo creo que el panorama sí luce un poco preocupante para Petro, primero porque la estrategia de tener a la cabeza del Congreso a Roy Barreras funcionó muy bien los primeros 6 meses, pero empieza a flaquear cuando Roy tiene su propia chequera de avales pues, a través de su partido La Fuerza de la Paz, que creo que ni siquiera él mismo esperaba obtener la personería jurídica y que ha venido de un tema tangencial y no tan atendido, que es la interpretación de las normas electorales que ha tenido el Consejo Nacional Electoral para aprobar esas personerías jurídicas. Por otro lado, creo que ese mismo resurgir de Roy Barreras como un político capaz de construir su propio partido ha hecho que haya muchos enfrentamientos dentro de la gente que sí está en la entraña de la coalición de gobierno, particularmente en el Pacto Histórico y el Partido Verde. Entonces, lo que también hemos visto en la última semana son enfrentamientos y aseveraciones muy serias, tanto de Alexander López como líder del Polo Democrático, como de J. P. Hernández, que es esta nueva figura, diría yo, el outsider del Partido Verde, que además apela a un populismo de derecha, diría yo, creo que en eso estamos de acuerdo contigo, Santiago, pero que ha sido inteligente y hábil para mantener la cosecha que recogió de capital político y pues incluso ya plantean llevar esto a los estrados judiciales. Entonces uno se pregunta, es como una sombrilla rota la coalición de gobierno en este momento porque hay fuego amigo de los que están en la coalición porque están convencidos a pesar de que JP a veces uno se pregunta qué hace en el Partido Verde y por otro lado tienes a los tres partidos tradicionales pujando para frenar el paquete de reformas o para lograr mejores posiciones burocráticas. Yo creo que en esos dos frentes está la puja de los partidos y por otro lado teniendo además ellos mismos disidencias internas peleando, ¿no? Particularmente creo que en el Partido Liberal eso ha sido muy notorio y es que los mismos que salen a decir que le dan la vocería a Gaviria para elegir la posición del partido, al otro día salen en radio a decir que
ellos son mayoría dentro del partido y que apoyan la reforma. Entonces están un poco en esa caldera, yo digo, en ese mare magnum de intereses, la coalición de gobierno en este momento y las relaciones con el Congreso que probablemente se seguirán ensombreciendo por lo menos hasta que lleguemos a la fecha de votación de las elecciones regionales de octubre. Yo creo que el gobierno de Petro no tiene otra que seguir pasando las reformas, como que no valdría la pena simplemente echarle la culpa al Congreso y dejar las cosas así tras solamente un año de trabajo, pero al mismo tiempo, pues también es la función del Congreso ser un freno y un contrapeso en el caso de creer lo necesario, no como que son muchas cosas para equilibrar, pero en medio de eso, ¿será Daniela que no tiene otra opción distinta a perder y ya? No, yo creo, en realidad, sabes que yo no creo que vaya a perder. Lo que creo yo que va a pasar es que pues se va a ralentizar la agenda de reformas y eso va a reducir significativamente los alcances de lo que se pueda pasar por el Congreso. De hecho, creo que incluso puede pasar que la reforma a la salud pase muy recortada, pero que pase. Y hay otras cosas que el gobierno está pasando con más facilidad, como el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Adición Presupuestal. Por otro lado, yo creo que las otras dos reformas, especialmente la laboral, tienen algún chance de ser menos problemáticas. Entonces, yo no creo que vaya a perder, creo que lo que vamos a ver es que se va a ralentizar, digamos que no va a ser el mismo ritmo al que veníamos acostumbrados en los 6 meses anteriores y que es normal que el gobierno en los primeros 6 meses, cualquier gobierno, salvo tal vez el de Iván Duque, que igual también aprobó 3 reformas tributarias, vaya muy rápido los primeros 6 meses, pero esto es lo que sí pone a pensar a Petro y que lo hemos reiterado varios analistas es que debe ser un poco más pragmático en las prioridades que tiene a la hora de pasar las reformas en el legislativo porque los tiempos no le dan. Y no le dan simplemente porque estas discusiones se alargan y se alargan y se alargan y al final puede que salgan, pero no pueden andar a la velocidad que el presidente quiere. De hecho, si recuerda Santiago, pues abrieron sesiones extraordinarias, o sea, el Congreso legisló un mes antes de lo que normalmente comienza y eso no sirvió de nada porque ni siquiera los ministerios tuvieron la redacción de los proyectos listos. Entonces, una cosa claramente es ese deseo de que la agenda vaya, otra cosa es la negociación de partidos y otra cosa es pues el debate propio en el Congreso que se demora. Yo creo que no, yo no soy pesimista en decir que ya vamos a hacer cambio para que todo siga igual. A mí eso me parece una visión un poco extrema, pero lo que creo es que Petro va a tener que pensarse junto con su gabinete cuáles son las cosas que quiere realmente impulsar y en qué tiempos del legislativo puede hacer eso. Pasemos para terminar a dos notas verdaderamente cortas, simplemente mencionar que Andrés Hidárraga Franco, el secretario de Transparencia de la Presidencia, denunció que fue víctima de amenazas de muerte. Dijo que seguiría liderando su lucha contra la impunidad y contra la corrupción. Quien hace uso de vocería pues para pedirle a la fiscalía que investigue estas amenazas fue la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Quién podría estar amenazando al secretario de Transparencia? Bueno, sé que es de los puestos que más problemas podría tener nominalmente, pero ¿qué pasa? Porque estamos volviendo a tener funcionarios del gobierno amenazados de esta manera. Yo creo que particularmente detrás de estas amenazas, pues está este tema de la Comisión de la Verdad que Petro quiere y desde la que encargó en parte la Secretaría de Transparencia alrededor del sistema de salud, lo cual pues es muy preocupante en medio de este debate. Por supuesto, una condena siempre a las amenazas contra los funcionarios públicos, pero aparte creo que hay un tema y es que hoy en día amenazar a las personas y sobre todo a los funcionarios públicos es supremamente fácil vía mensaje de texto, redes sociales, y esto hace aún más difícil pues que se conozca el real origen de esas amenazas. Yo realmente espero que esto no pase a mayores y pues siempre hacemos un llamado a que la Fiscalía se tome en serio la seguridad de los funcionarios públicos porque esté uno de acuerdo o no con la manera en la que ellos actúan, deben tener la libertad plena para ejercer sus funciones. Hay que rechazar estas amenazas y pues obviamente pedir a todos los sectores políticos pues que respeten obviamente el mecanismo básico de la democracia, que es mantener a la gente con vida haciendo su trabajo, ¿no? Es una locura tener que pedirlo de esa manera. Por último, Luz Forero se posesionó como directora de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Esto ocurrió el viernes 14 de abril. Se posesionó para el periodo que va a comprender entre 2023 y 2028. Esta antioqueña es médica cirujana, es especialista en epidemiología y es doctora en sociología jurídica e instituciones políticas de la Universidad Externado de Colombia. Fue entrenada en el Instituto Nacional de Medicina Legal y pues bueno, es un nombramiento
para una de las entidades más tristemente cruciales dentro de la búsqueda constante de la verdad. Realmente la posición de Forero se demoró porque su elección ya había estado hace más o menos mes y medio. Es un nombramiento que no está lejos de la polémica por algunas manifestaciones de organizaciones de víctimas que no estuvieron tan de acuerdo con su elección, pero yo creo que basándonos en la buena fe de una persona que tiene una hoja de vida que le da los suficientes méritos para ocupar este cargo, que esperar cómo se desarrolla su trabajo. Yo creo que muchas veces ha pasado que en Colombia se siembra de entrada una sombra de dudas sobre personas que no tienen necesariamente cuestionamientos sobre su hoja de vida, y por eso es importante pues que las personas puedan trabajar y demostrar si realmente son las adecuadas para el cargo, además porque en este caso la unidad, como lo has dicho, la unidad para la búsqueda de personas desaparecidas tiene un importante papel, y es tratar de dar cierto alivio a las familias de los más de 80.000 desaparecidos que se cuentan en Colombia, y que tristemente pues estos delitos como la desaparición forzada pues son de los más graves que deja una guerra, un conflicto armado como el que hemos vivido, pero también de los más difíciles de rastrear. Y en este caso pues yo considero que la señora Forero tiene las capacidades técnicas para llevar a cabo un buen proceso dentro de esta institución. ¿Cuáles son las polémicas que han planteado desde las organizaciones de víctimas con respecto a Forero? Sí, yo creo que hay principalmente dos. La primera es que en su hoja de vida aparece una vinculación al DAS, justo en el momento en el que se dieron las cruzadas, entiendo yo, pero además pues todos conocemos la historia oscura que significó ese departamento de inteligencia para Colombia. Yo creo que de ahí vienen las críticas y la desconfianza de algunas organizaciones de víctimas, pero también se le acusa de no tener trabajo de base precisamente con esas mismas organizaciones. Y pues ahí viene la pregunta de si es necesario o no para muchas veces llevar a cabo un trabajo técnico, estar del lado del activismo social. Yo entiendo digamos, la necesidad que tienen las organizaciones de víctimas de poner esto sobre la mesa, de decir que tal vez ella tiene un perfil muy técnico y no tan apegado a las luchas que las mismas organizaciones han dado por tanto tiempo, pero reitero que no parece haber cuestionamientos serios sobre su hoja de vida, entonces yo daría como un compás de espera a cómo se desempeña ella en su labor. Me parece raro y casi, o sea, casi que por la novedad me dan ganas de celebrar que por fin el gobierno Petro tenga alguien de perfil técnico y no discursivo en organizaciones, ¿no? Como que me parece muy positivo ver que de repente hay acceso a puestos que necesitan de mayor eficiencia como este, de personas que tienen entrenamiento en medicina legal. Vamos a ver, de acuerdo, yo estoy de acuerdo con usted, Daniela, vamos a darle un compás de espera a ver qué ocurre y por supuesto si llega a haber algún tipo de denuncia o algún tipo de abuso de poder o alguna sombra verdadera de duda más allá de su hoja de vida, pues aquí estaremos y queda muy invitada también para venir a hacer control de esa situación, a ver qué es lo que está ocurriendo. Pues Daniela, muchísimas gracias. De verdad que un gusto volverla a tener aquí en Capital Político. Le agradezco que haya aceptado nuestra invitación y pues bueno, hasta la próxima, que espero sea más pronto que tarde. Hasta la próxima, Santiago, y seguramente con la agenda de gobierno corriendo, pues yo también espero que sea pronto. Mil gracias. Santiago, durante el plenario del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, Gustavo Petro dijo que el presupuesto actual no alcanzaría para la implementación del pacto logrado con la extinta guerrilla de las FARC en La Habana, y pues hizo varias declaraciones alrededor de fallas en la planeación de este presupuesto, hizo incluso propuestas de que el Banco de la República emita bonos para indemnizar a las víctimas del conflicto. Para entender un poco qué es lo que está sucediendo con esta situación, estamos con Camilo Andrés Cetina Fernández, director del Fondo Colombia en Paz. Camilo, bienvenido a Capital Político nuevamente. ¿Cómo está? Hola, pues Juan, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muy amables. ¿Qué se puede decir acerca de lo dicho por el presidente Gustavo Petro sobre la falta de fondos para cumplir el acuerdo de paz y para cumplirle a las víctimas que fueron pues el centro de esta negociación? Dos cosas. Una,
que la bolsa, digamos, de recursos que le corresponde a las víctimas es independiente de la suscripción del acuerdo. La bolsa que le corresponde a las víctimas proviene de la ley 1448 del 2011, que era la ley de víctimas, y unos reglamentarios que hay al respecto. Ahí se establecen los criterios de reparación y todo el esquema pues está a cargo de la unidad de víctimas. Hay reparación individual, hay reparación colectiva, hay retornos a sus territorios, etcétera. Y todo eso se hizo, pues usted ve que casi una década, pues más de una década, perdón, antes de haber suscrito el acuerdo de paz. La otra bolsa es la que corresponde al tema como tal de la implementación del acuerdo de paz. En ese caso, pues son los 6 puntos del acuerdo, de acuerdo con unas estimaciones que sacaron en el año 2016 desde el Departamento Nacional de Planeación. Se estimaba una inversión de 129.5 billones de pesos para ese momento, es decir, que ajustado por inflación a hoy, a valor presente, podríamos estar hablando de tal vez 200. Y la mayor parte de los recursos se iba en el punto 1, corresponde al tema de la reforma rural integral. Entonces, y eso es otra bolsa completamente de recursos. Y pues según eso, Mecho, la situación es así, ¿en qué están los fondos para el acuerdo de paz o estas distintas bolsas? ¿Cuál es el panorama que estamos viviendo en este sentido? Primero, ni el presidente podía sentarse a mirar la metodología de cálculo y yo tampoco la conozco. Él había hablado, creo que hay algo más de 300 billones, creo. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el registro único de víctimas, en este momento hay más de 7,5 millones sujetos de atención, ¿no? Digamos, de las casi 9,5 millones de víctimas registradas, digamos, 7,5 millones corresponde a la gente que usted tiene que atender. Y lo segundo es que seguramente ese cálculo, pues la gente o en los medios lo han interpretado como es que es una plata que toca darle a la víctima, entonces divido 300 billones sobre 7,5 millones, y yo creo que no es así. ¿Por qué? Porque la ley también establece unos sistemas de articulación interinstitucional, de concurrencia y de corresponsabilidad de las diferentes entidades para atender, digamos, y reparar las víctimas. No es entregarle una plata a la unidad de víctimas y vaya y mire a ver qué hace con eso y vaya y mire a ver a quién repara, sino que ellos necesitan, por darle un ejemplo, atención en salud, atención psicosocial. Eso tiene que estar a cargo de las secretarías de salud y del ministerio. Ellos necesitan pues temas de educación para quienes deseen, digamos, terminar su formación, bien sea básica o técnica o universitaria, lo que sea. Necesitan empleo, retornar a sus territorios, vivienda, y todas esas son competencias de diferentes entidades que seguramente ya tienen dentro de su ejercicio, digamos, una cantidad de programas que pueden ayudar a las víctimas, pero no se trata de entregarle una plata directamente a la gente, ¿no? Entonces, ahí debe haber una especie como de malinterpretación del cálculo y habría que mirar exactamente cómo se calculó esa cifra, pero si usted lo divide, digamos, entre toda la concurrencia que tienen las diferentes entidades del Estado para poder atender no solamente a las víctimas, piense usted a los ciudadanos, ¿sí? A los ciudadanos como tal, la gente que necesita salud, educación, pues eso vale una plata. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que se canaliza a través de diferentes programas, diferentes políticas, y seguramente pues se sumó todo eso y pues nos da como ese resultado. Y Camilo, ¿qué falta para que suceda la llegada de esos otros recursos a los que usted señala que se podría llegar, digamos, en el caso de Fondo Colombia en Paz a acceder, pero que no está llegando? ¿Qué falta para que puedan llegar? Pues ahí, mire, lo que se requiere básicamente es una estrategia de diálogo y de concurrencia entre las diferentes entidades, digamos, por una parte. Y en general yo creo que también falta como un concurso o como una especie de coordinación y de diálogo entre el sector público, sector privado, sociedad civil, etcétera, para que de verdad nos apersonemos entre todos del problema. ¿Puede llegar a funcionar lo dicho por el presidente Gustavo Petro sobre los bonos de indemnización a víctimas del Banco de la República? Pues mire, yo la verdad ahí sí me declaro completamente impedido para emitir una opinión a ese tema. Primero porque pues la Constitución reconoce la independencia del Banco de la República, ¿no? Claro, pues el presidente puede, él, pues en el ejercicio de sus funciones, proponer diferentes estrategias para poder, digamos, apagar ese incendio que estamos viendo desde el punto de vista presupuestal. Pero a mí, le repito, a mí el mensaje que me queda de todo el discurso, que es que eso que de lo que estamos hablando fue una parte del discurso que correspondió como a 3 minutos, pero si usted le escucha los 42 minutos de ese discurso, el señor presidente ahí lo que dijo fue, esto es un problema de todos y por favor todos nos sentamos acá a coordinarnos pues para poder apersonarnos tanto del tema de las víctimas, que es un tema que nos corresponde a todos como nación, y el tema de la paz que nos corresponde a todos y concurramos, digamos, para eso. Y Camilo, pues ya igual mencionaba algunos aspectos, pero ¿qué otras opciones hay para lograr celeridad en la implementación del acuerdo? Todas las políticas públicas pues se dividen en unos programas y esos programas en unos proyectos, y esos
proyectos al final se dividen y se componen de contratos, ¿no? Entonces, cuando usted ordena el gasto y cuando usted implementa un programa público, al final usted lo que tiene que es contratar. Usted contrata una obra, usted contrata una escuela para que atienda a unos niños, usted contrata unos servicios de salud para que atienda a unos pacientes, etc. Usted contrata y así, digamos, ejecuta el gasto, ¿sí? Si dentro de este ecosistema seguimos complicando la ley, seguimos complicando los procedimientos y seguimos complicando los procesos, creo que eso va, digamos, a deteriorar los tiempos de implementaciones. Yo lo miro desde ese punto de vista. Por eso el Fondo Colombia en Paz se constituyó como una entidad con régimen de derecho privado para tratar de simplificar. Pero yo llegué acá y al final esto funciona como otra entidad pública. Entonces tiene una cantidad de procesos y una cantidad de cosas que a mí me parece que ponen unas restricciones en materia de agilidad y rapidez que son bastante complejas. Y eso también lo han notado las mismas entidades con las que yo tengo que trabajar, la Agencia de Renovación del Territorio, el Programa de Sustitución de Cultivos, Reincorporación, etcétera. Y creo que eso es un reto gigante y es pensarnos la administración pública de una manera ágil, de una manera innovadora y de una manera en que pues presumamos la buena fe de que estamos implementando los acuerdos y que son unos acuerdos debidamente auditados, tanto por la CECIBI como por aquí nosotros tenemos incluso auditoría internacional, los organismos de control, etcétera. Camilo, pues muchísimas gracias por su tiempo y por aceptar la invitación a Capital Político. Espero pues que volvamos a conversar y sobre este tema y mirar cómo va esta implementación al acuerdo. No, Juan, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre nosotros muy abiertos a dialogar y a poder ayudar también a la ciudadanía que se informe sobre estos temas y que tome decisiones también de manera informada. De verdad, muchas gracias. Continuamos en Capital Político y tenemos un tema que nos interesa. Como ustedes lo saben, nosotros hemos venido siguiéndole la pista a las reformas. Bueno, nosotros básicamente lo que hacemos es rastrear agendas y el gobierno Petro tiene dos agendas muy marcadas y muy fuertes. Una de ellas es la paz total, que es un tema recurrente en este podcast en todas sus facetas, y por supuesto está la agenda de reformas que siguen cursando en el Congreso, que siguen metidas dentro de la conversación pública, que tienen altas y bajas, que tienen luces y sombras. Nosotros hemos tenido la oportunidad de documentar, o mejor dicho, de analizar y preguntarle a gente que sabe para que nos cuente un poco cada una de las partes que tiene estas reformas, que son complejas, que son grandes y que afectan además la vida económica, familiar, laboral de todos y todas en este país. Pero resulta que existe un sistema nacional de cuidado. Es decir, nosotros venimos hablando sobre estas reformas, muchas de las cuales incluyen precisamente la economía del cuidado, que incluyen el papel de las mujeres en la economía, la empleabilidad de las personas, aunque la reforma laboral no busca crear empleo, pero pues contratabilidad y despedibilidad también suponen empleabilidad, es decir, ver de qué tantas formas se puede proteger el empleo de una persona sin que eso la haga incontratable. Mejor dicho, hay muchas cosas que están en juego a la luz de estas reformas y nosotros queremos saber primero cómo funciona este Sistema Nacional de Cuidado, que es verdaderamente una innovación, y queremos saber cómo se articulan con las reformas del gobierno y con nuestro siguiente tema, que es la solicitud que se le hace al gobierno Petro de incluir en la reforma laboral una licencia de maternidad para hombres trans y otros cuerpos gestantes. Para abordar este tema, que no es poco, se encuentra con nosotros precisamente Natalia Moreno, gerente de cuidado. Natalia, bienvenida a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Santiago, muchas gracias, mucha admiración por tu trabajo, un saludo a tu equipo de trabajo y un saludo a todos nuestros oyentes. Natalia, bueno, lo primero es, por favor, ayúdenos a entrar en contexto. Díganos cómo nace, a qué entidad está adscrito, cómo funciona el Sistema Nacional de Cuidado. Los sistemas de cuidado en general son políticas públicas muy nuevas en el mundo. A nivel regional solo contamos con un sistema nacional de cuidado que es el de Uruguay, y Bogotá es la primera capital en América Latina en tener un sistema distrital de cuidado, del cual fui directora hasta enero del presente año.
Por eso, pues no es muy común conocer este tema. A nivel nacional, Santiago, veníamos por lo menos de 3 o 4 planes de desarrollos previos en donde se hacía pues la promesa del Sistema Nacional de Cuidado en las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Por primera vez tenemos en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo actual del gobierno Petro y Francia Márquez el compromiso de crear el sistema y antes de aprobarse el plan, ya fue creado en la ley que creó el Ministerio de la Igualdad. Luego ya legalmente tenemos creado nuestro Sistema Nacional de Cuidado y actualmente tenemos una gerencia dentro de la vicepresidencia. La vicepresidencia tuvo una reforma y a través de unas resoluciones de hace más o menos 2 meses se crearon las gerencias de discapacidad, cuidado, diversidad sexual y la gerencia étnico-racial. Y es desde aquí, desde donde por ahora estaremos diseñando y coordinando el sistema hasta que pasemos al Ministerio de la Igualdad. Mientras eso pasa, ¿qué capacidades tienen? ¿Cuáles son los alcances? ¿Son entidades que tienen, yo sé que tratándose del Sistema Nacional de Cuidado, estoy utilizando una metáfora que es incorrecta, pero tienen dientes suficientes? O sea, ¿tienen abogados, tienen formas de hacerse valer y de implementar políticas? Pues en este momento estamos apoyados en toda la estructura del DAPRE, del Departamento Administrativo de la Presidencia, que es una entidad pues robusta del Gobierno Nacional y por supuesto de la Vicepresidencia. Como te mencionaba hace un segundo, se hicieron reformas internas para además formular proyectos de inversión que se financiarán con la edición presupuestal del 2023 y que nos permitirá pues tener un buen arranque, Santiago, al menos para el diseño, mientras nos metemos con toda desde el Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Hablemos, Natalia, por favor, sobre las reformas. Cuénteme, yo sé que usted está hace muy poco en su cargo, pero al mismo tiempo me gustaría que me contara cómo ve usted o cómo entiende la conjunción entre este sistema de cuidado, sugerencia y las reformas que está moviendo el gobierno Petro, pues que tienen que ver precisamente con eso, con lo laboral, con lo pensional, con la salud. Permíteme, Santiago, darte primero un contexto en cifras. ¿Cuál es el problema que está enfrentando el país por el cual creemos que es importante tener un sistema nacional de cuidado y articular con las reformas que se están tramitando? Lo primero es que en Colombia tenemos más de 16 millones de personas que requieren cuidados o apoyos para su vida diaria. Principalmente, por supuesto, tenemos aproximadamente 3 millones de niños y niñas entre 0 y 4 años y casi 3 millones de personas con discapacidad. No todas son, digamos, dependientes de otro u otra persona, de un cuidador, de una cuidadora, pero lo que quiero, digamos, mencionar con esta cifra es que efectivamente tenemos una proporción importante de personas, pues que hoy necesitan de otras para su supervivencia. Y sumémosle a eso, Santiago, que pues Colombia, al igual que la mayoría de países de la región, se está envejeciendo, ¿no? Cada vez tenemos más personas mayores como proporción a la población total, que seguramente van a requerir también apoyos de otros o de un cuidador o una cuidadora en el corto plazo, para lo cual el Estado no está preparado y eso, digamos, puede probarse de manera muy fácil. Nomás uno compara el número de jardines versus el número de centros de personas mayores y en 3 minutos concluye que claramente pues la política social no se ha enfocado hacia dónde va la demografía. Entonces, este es un problema que tiene la mayoría de países en América Latina, una alta demanda de cuidados, una proporción inmensa de personas que requieren estos cuidados y que desafortunadamente, Santiago, pues la provisión o quienes los cuidan se ha hecho de una manera desequilibrada, recayendo principalmente en las mujeres y particularmente en las mujeres cuidadoras. En Colombia tenemos, según la encuesta de uso del tiempo del DANE, 19 millones de mujeres que realizan trabajos de cuidado no remunerados y esto, digamos, lo digo en este tono porque es importante que se sepa que es un trabajo gratuito, ¿cierto? De las cuales 7 millones, Santiago, 1 de cada 4 mujeres en el país lo hace a tiempo completo como actividad principal sin ningún tipo de remuneración. ¿Eso qué significa? Que efectivamente el cuidado de estas personas se está realizando por un grupo de mujeres que por asumir estas tareas de forma desequilibrada y justificado, por supuesto, en una cultura pues que todavía tiene muchos vicios
servicios machistas y patriarcales en donde las mujeres creemos pues que es un deber, no un trabajo, que es lo primero que hay que empezar a resaltar, ¿no? Pues muchas de estas mujeres, por supuesto, no tienen la posibilidad de tener ingresos pues por las altas demandas de cuidado, de terminar su colegio, su bachillerato, mucho menos pues hacer participación social y política. Entonces, este es un tema estructural para la igualdad de género. Si el país no es capaz de atender esa demanda de cuidados de forma equilibrada, de reconocer que el cuidado debe ser un derecho, que esto también es un asunto del Estado, no de las mujeres y de las familias o de las comunidades, sino que entre todos debemos tener una organización social de los cuidados en donde todos podamos ser cuidados cuando lo necesitemos y en donde quienes cuidemos pues no lo hagamos con un nivel de sobrecarga que impida nuestro desarrollo personal. Entonces, para eso se crea el Sistema Nacional de Cuidados, para buscar como sociedad una nueva manera de proveer esos cuidados que todos y todas necesitamos. ¿Cree que son suficientes las medidas en las reformas que terminan conectando o interconectando con las labores del Sistema Nacional de Cuidado? ¿Cree usted que ya pudiendo pensar en el macro de las políticas públicas y ya abocada a un contexto nacional, no el distrital en el que estaba, se puede pensar en mejoras a esas reformas? ¿Cree que están siendo interlocutores suficientes? Considero que el ejercicio que ha hecho la ministra del Trabajo de escuchar a los sindicatos, de escuchar a las cuidadoras ha sido fundamental. Yo soy testigo y esto lo sabe la intersindical del servicio doméstico, que lo que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo frente a las trabajadoras domésticas fue en absoluta coordinación con los sindicatos. Yo creo, Santiago, que pues estos movimientos sociales llevan muchos años pues en la lucha por la defensa de sus derechos y son quienes nos deben también dar la línea de lo que debe establecer el gobierno, y considero que las medidas de la reforma laboral y pensional pues son muy importantes, es un avance gigante, seguramente falta mucho más, pero también creo que hay que hacer un llamado como a lo que es posible en estos años, ¿cierto? Y a los costos fiscales de estas medidas, de manera que yo me siento satisfecha. Ahora, por supuesto, ya pensando en el Sistema Nacional de Cuidados, lo que está en las reformas no satisface lo que pues se debe implementar en un sistema. En un sistema hablamos, por ejemplo, pues de transformación cultural, y ahí vamos a abrir un trabajo fuerte con el Ministerio de Cultura. Necesitamos que las cuidadoras certifiquen sus saberes, eso será con el SENA, que puedan terminar su primaria y su bachillerato, eso por supuesto será con el sector de la educación, que puedan tener espacio de respiro y de autocuidado, y aquí por supuesto pues con cultura y con deporte, pues tendremos que establecer una línea fuerte para que ellas puedan acceder pues a los servicios culturales y a los servicios pues de recreación, deportivos, ni más faltaba también los temas de salud con el Ministerio de Salud. Entonces pienso que pues un sistema abarca casi que toda la política social de un estado y pues por supuesto no se reduce a lo que están las reformas, pero considero que lo que están las reformas es muy progresista y está muy en línea con lo que piden las mismas trabajadoras domésticas y las mismas cuidadoras. ¿Cómo ve usted la reforma a la salud? Digamos que en general este enfoque pues, de prevención y promoción es un enfoque correcto en el sentido en que hay muchos estudios que han demostrado que en la medida en que la prioridad está más en la prevención que en la cura, ¿cierto? Que en la atención, pues las posibilidades de que alguien requiera cuidados permanentes, pues se reducen, ¿cierto? Es más barato, Santiago, pues prevenir la enfermedad que curarla. Y generalmente, entre otras cosas, que es algo que tenemos que pensar para los próximos años, quienes terminan cuidando, como lo decía hace un segundo, en su gran mayoría son mujeres no remuneradas, ¿cierto? Porque para nadie es un secreto que como está el sistema de salud actualmente, la proporción de servicios, por ejemplo, enfermería 24/7 y demás financiados por el Estado, pues frente a la demanda es absolutamente insuficiente, ¿no? Entonces pienso que todo lo que nos permita prevenir llegar a escenarios en los que las personas requieran un cuidado permanente, pues es positivo, y en ese sentido resalto pues que la reforma tenga como principal énfasis la prevención y promoción. Sin embargo, creo, Santiago, que pues sí nos hace falta articulación con el Ministerio de Salud para poder avanzar en otras medidas relacionadas con el sistema de cuidado. ¿Qué le gustaría introducir en estas reformas como una propuesta que uno pueda hacer, por ejemplo, a las bancadas de gobierno? Como decir, oiga, tal vez valdría la pena añadir esta o esta otra línea a las reformas de manera que se articulen mejor con la labor que ustedes hacen. Nosotros, Santiago, tenemos como gran prioridad este año desde la Gerencia del Sistema Nacional de Cuidado sacar adelante un COMPES. El COMPES pues es la herramienta que tiene el Estado para comprometer a todos los ministerios y a los sectores con acciones, presupuestos y metas claras, ¿no?
En este momento, justamente, estamos alistando ya para pasar a firmas un decreto presidencial en donde vamos a crear la Comisión Intersectorial del Sistema Nacional de Cuidado, que será ese gran escenario en donde podemos sentar a todos los ministros que consideramos que hacen parte del sistema, que van a ser 10 ministros y ministras los que hemos priorizado, para que justamente tengamos esa negociación sector por sector de lo que necesita el sistema de cuidado de cada uno, ¿no? Yo creo que en general es pensar por primera vez en el ámbito de la política pública que las que cuidan también requieren cuidado. Generalmente nuestras políticas públicas están enfocadas hacia quienes requieren cuidado, ¿no? Los niños y las niñas de la primera infancia, las personas mayores con toda la política de vejez, las personas con discapacidad, que mal que bien, insuficiente o no, hoy tienen una política, tienen sistemas que articulan sus servicios, pero nadie piensa en la persona que está detrás de quien requiere cuidado, ¿no? Entonces, un poco el llamado a todos los ministerios es a que pensemos cómo los mismos servicios que prestan pueden también ayudar a cuidar a las personas que cuidan. Entonces, te pongo un ejemplo muy concreto. La Secretaría Distrital de Educación de Bogotá hizo un ejercicio maravilloso en ese sentido. Creó un programa específico para formar a cuidadoras, reconociendo que son mujeres que llevan 20 años por fuera del marco educativo, que su brecha digital es inmensa, que no saben usar un computador. Entonces creó un programa de educación flexible donde efectivamente había un acompañamiento permanente a la cuidadora en las tutorías, donde se hacían en los horarios donde ellas no estaban cuidando, ¿no? Entonces eso es un poco lo que tenemos que hacer ministerio por ministerio, Santiago, y creo que pues eso tiene que ir en línea con lo que está planteado o no en las reformas. Lo que las reformas aporten al sistema no es un definitivo y vendrá toda una etapa de negociación los próximos meses con los ministerios para que efectivamente articulen acciones con el Sistema Nacional de Cuidado. Tengo pues unas ideas de propuestas para plantearle a varios ministerios fundamentales. Te pongo un par de ejemplos. Minvivienda creo que puede hacer un aporte inmenso en apoyarnos con proyectos, por ejemplo, de recolección de agua. Las mujeres cuidadoras en las zonas rurales duran una hora y media yendo a recoger el agua y volver, ¿cierto? Creo que eso ayudaría a reducir los tiempos y a que ellas ganen más calidad de vida. Por supuesto, creo que salud tiene pues que hacer toda una perspectiva y una visión de cuáles son las enfermedades feminizadas, que ha sido una de las grandes críticas de las enfermeras y las doctoras, ¿no? Del sistema de salud, de cómo pues la medicina pues ha sido androcéntrica y pensada, digamos, en las necesidades particularmente de los hombres. Creo que la ley de endometriosis es un gran avance en ese sentido. Entonces, este es un ejercicio que hay que hacer con calma, Santiago, y que haremos con cada ministerio y esperamos en un corto tiempo poder traerte muy bien cuáles serán los compromisos de todos los ministros y ministras para este sistema. Natalia, para terminar, nuestra próxima entrevista va a hablar sobre la petición que se está haciendo de forma pública con una campaña para que la licencia de maternidad incluya también a hombres trans. ¿Cómo se para ahí el Sistema Nacional de Cuidado? ¿Tiene o se le pide que dé su concepto? ¿Cómo funciona? Y ahí, por ejemplo, ¿qué medidas se pueden tomar para, pues, un poco para garantizar que eso sea así, siendo que los hombres trans, pues, pueden gestar y tener hijos? Santiago, nosotras desde la vicepresidencia, por supuesto, tenemos línea común con la gerencia de diversidad de los derechos de las personas LGBTIQ+. Esta es una gerencia que efectivamente ha apoyado esta visión de que los hombres trans que también pues gestan y tienen la posibilidad de tener hijos e hijas puedan acceder a la licencia de maternidad, y nosotras, por supuesto, como gerencia de cuidado, consideramos que es lo correcto. Estamos de acuerdo con la gerencia de los derechos de las personas LGBTIQ+. Creemos que es algo positivo y que efectivamente, independientemente de la identidad de género, son personas pues que tienen el derecho a gozar de su licencia de maternidad. Perfecto, Natalia, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Nosotros vamos a seguir obviamente pendientes de cómo vayan corriendo las reformas, vamos a seguir obviamente pendientes de cómo siga el funcionamiento, la instalación y poco a poco las medidas que tomen desde el Sistema Nacional de Cuidado. Por lo pronto, pues bueno, le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación. Santiago, muchas gracias, un saludo a todos los oyentes de Capital Político. Cuenten con nosotras siempre para pues poder comunicar todo lo que estamos haciendo desde la gerencia y desde el Sistema Nacional de Cuidado. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre la solicitud que se está haciendo, más exactamente la demanda que se está haciendo para que se dé licencia de maternidad a hombres trans y personas gestantes no binarias.
lo cual pues obedece a las características corporales precisamente de estas experiencias diversas de género que pues pasan exactamente por el mismo proceso de gestación que cualquier mujer cisgénero. Todo empezó porque nos encontramos en las redes de la Liga de Salud Trans, en las redes sociales de ILEX Acción Jurídica, una campaña con imágenes que invitan precisamente a que se acoja estas licencias de maternidad, a que se adopte esta nueva regulación, y nosotros queremos saber un poco más y queremos entender si existe alguien que esté verdaderamente objetando algo que simplemente va en consonancia con lo más mínimo, que es pues la compasión por personas que están sintiendo dolor, un dolor que muchos de nosotros jamás en la vida experimentaremos, y unas conexiones y las obligaciones de un cuidado que muchos de nosotros no experimentaremos. Por eso se encuentra con nosotros Jonathan Espinosa Rodríguez. Él es activista defensor de derechos humanos, director ejecutivo de la Fundación Ailiu Familias Transmasculinas, director de la banda 250 miligramos, cofundador y coordinador de la Red Distrital de Hombres Trans, la Escuela Trans, y del colectivo H, coordinador de la Mesa Nacional de Masculinidades por la Equidad de Género, el Aquelarre Trans, Ultrans, y hace parte también de la Liga de Salud Trans. Jonathan, bienvenido a Capital Político. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Jonathan, cuando nosotros empezamos a ver lo que estaba pasando, para nosotros era esto una campaña, ¿no? Como una campaña de un poco incidencia pública, pero es una demanda. Entonces, por favor, hábleme de esta demanda. ¿Está puesta ante quién? ¿En qué consiste? ¿Cuándo la presentaron? ¿Qué respuesta han recibido? Bueno, como está la norma actualmente, el artículo del Código Sustantivo de Trabajo dice que toda mujer madre trabajadora que pase por la experiencia de embarazo y parto tiene derecho a una licencia remunerada para que la madre se recupere de los 9 meses de embarazo y del parto. Además, busca proteger el tiempo que pasa con el bebé para garantizar su nutrición y cuidado. ¿Qué pasa? Expresiones como mujer, madre, trabajadora hace uso del género femenino exclusivamente. Por tanto, esto invisibiliza y desconoce e ignora la existencia de hombres trans y personas no binarias asignadas femenino al nacer, que también viven embarazos y por supuesto pues también viven partos. Los cuerpos de hombres trans y personas no binarias se enfrentan con los mismos dolores, con todo lo que llevan las experiencias de reproducción. Entonces, por esa razón, la demanda lo que pide es que la licencia en época de parto del artículo 236 se haga extensiva a los hombres trans y a las personas de género no binario asignadas femenino al nacer que estén en estado de embarazo. Y pues esta norma actualmente pues solamente abarca o solamente protege a las mujeres. Entonces pues digamos que pues en esto consiste la demanda que se puso al tema. Yo creo que de las partes más difíciles a la hora de cubrir el tema de los derechos trans y de los derechos de personas de género no binario está la forma en que la identidad se entrelaza con las consecuencias concretas de las políticas. No sé si estoy siendo claro, pero me gustaría que me explicara, Jonathan, cómo es que precisamente estas marcas de identidad, la posibilidad de verse representados y representadas dentro del texto del artículo y dentro de la regulación, sí tiene consecuencias prácticas a la hora de acceder a estos derechos, de acceder a estas licencias, y cómo funciona cuando no están las nominaciones y las denominaciones correctamente incluidas en los textos. Claro, lo que pasa es que no incluir a las personas trans está, digamos que vulnerando varios derechos. Y es que cuando un hombre trans o una persona no binaria ingresa a un hospital, es feminizado. Entonces, esto, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque el embarazo y la norma como está es para mujeres. Entonces, inmediatamente la persona es tratada en femenino, le hablan no hablan de un padre gestante, sino hablan de una mujer gestante. Y eso violenta a las personas trans porque se desconoce su identidad, se desconoce pues como su vivencia como tal, pero también yo sí creo que esta sociedad debe combatir la precariedad de la informalidad laboral a que las personas trans históricamente han estado expuestas. Es necesario que las personas trans puedan acceder a beneficios como la seguridad social. En este caso específico, que puedan acceder a la licencia en época de parto. La verdad
es que esta informalidad laboral de las personas trans y no binarias que fueron asignadas femeninas al nacer no permite incluso saber cuántos casos de personas trans gestantes tenemos porque la informalidad es altísima. O sea, la gran mayoría de personas trans se encuentran trabajando en la informalidad. Entonces creo que hay ahí una desigualdad que a través de esta norma es lo que queremos también un poco reducir, esas brechas tan amplias que tenemos, pero además porque el legislador, como no nos incluyó, pues está violando el derecho a la igualdad. Creo que todas las personas trans tenemos el mismo derecho que cualquier otra persona a ser cuidados durante este momento de nuestra vida, pero también y principal, también se viola el derecho que tienen nuestros hijos o hijas al nacer, porque entonces no tenemos ni el tiempo ni la posibilidad de cubrir todas esas necesidades que tiene un recién nacido, el derecho a la alimentación y demás, que es lo que cubre en última esta licencia después del parto. Esto que usted dice, Jonathan, está en la Constitución, es decir, el artículo 13 de nuestra Constitución política habla precisamente de cómo todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, que reciben la misma protección y trato de las autoridades, gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, y ahí está creo que el punto clave, sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Hay un artículo que es el artículo 14, que es el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Está el derecho a la intimidad personal y familiar, que es exactamente el mismo del buen nombre. Está el artículo 16, libre desarrollo de la personalidad, y pues además está el hecho absolutamente irrefutable de que un cuerpo gestante cuando atraviesa un parto o un nacimiento por cesárea, pues pasa por una etapa, primero, pues por un postquirúrgico, en el caso de una cesárea, pero también por un proceso de recuperación corporal que es fuerte, además de las obligaciones inherentes a un cuerpo gestante en términos de alimentación y cuidado de hijos e hijas. La pregunta ahí es, ¿por qué entonces esto es una polémica? O mejor dicho, ¿quién está pretendiendo tapar este hecho o negar el acceso? ¿Será que existe una verdadera oposición a esta solicitud y por parte de qué sectores? Hemos visto que en Colombia los antiderechos normalmente es lo que este tipo de acciones que permite como igualar los derechos y poder acceder a ellos como tú lo has dicho, está en nuestra constitución, siempre les incomoda, entonces, pues realmente, ¿qué tendría para decir con respecto a lo que acabas de decir? Realmente es que gestar y parir son experiencias vitales y estas deben ser protegidas, sin importar la identidad de género de quien las vive. La protección constitucional y legal de las experiencias durante el embarazo no está supeditada realmente a la identidad de género de ninguna persona. Es decir, la experiencia del embarazo no se reduce a que el cuerpo sea leído como femeninos o como mujeres para que sea una realidad. Termina entonces en nombre de una pretensión de bloquear la historia de personas que en nada nos afecta, lo que termina siendo la oposición a este tipo de demandas por parte de la población y de las organizaciones trans. Yo creo que, sin temor a dudas, es fundamental avanzar en la protección de los derechos de las personas trans, pero sobre todo también de sus hijos y de sus hijas. Las decisiones reproductivas no se dan y no están a cargo de ni una identidad de género ni una orientación sexual. Realmente esto lo único que va a hacer es mejorar el acceso de las personas trans a la seguridad social, porque en Colombia pues todas las personas tenemos los mismos derechos a tomar decisiones de forma autónoma sobre nuestra vida reproductiva. Pues realmente esto no es diferente para personas cis o para personas trans o para hombres o para mujeres. Todos, absolutamente todos los seres en Colombia tenemos esa autonomía de tomar ese tipo de decisiones sobre si me reproduzco o no me reproduzco. Y pues las personas trans no estamos exentos de querer o de tomar esta misma tipo de decisiones como las toma cualquier otra persona en Colombia. Para terminar, Jonathan, cuénteme cómo pinta el itinerario. ¿Cuál ve usted que es el futuro de esta demanda? ¿Cuál es el principal desafío que se les presenta? ¿Qué sigue, además, en términos de agenda, ¿no? ¿Qué instancias tiene que seguir y cuándo sabremos si surte efecto, si da resultado la demanda? Tenemos que
decir que esta demanda ha estado apoyada realmente por muchos estamentos que se han pronunciado y de los 18 conceptos que les ha llegado en este momento a la Corte, ninguno ha sido en contra de la demanda. Entonces yo espero y realmente desde la Liga todos estamos esperando que muy pronto la Corte se pronuncie a favor, pues porque realmente nosotros no estamos esperando ni queremos para nada, o sea, no es nuestra quitarle ni derechos a nadie, sino estar al mismo nivel en temas de derechos que cualquier ciudadano colombiano. Entonces, esperamos, en este momento estamos muy esperanzados en la respuesta de la Corte, en que nos escuche, nos lea, que vea las necesidades y por qué es tan importante para las personas trans que históricamente han sido pues vulneradas, invisibilizadas y dejadas un poco como en la periferia sus derechos, pues que la Corte se pronuncie pues a favor de nosotros. Perfecto, pues Jonathan, le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Vamos a seguir pendientes del curso de esta demanda, así que supongo que en el futuro volveremos a hablar, sea cual sea el resultado, el fallo que se surta de acuerdo a este proceso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y por supuesto estamos desde la Liga prestos para poder volver a dialogar con ustedes, cualquiera que sea la respuesta que la Corte. Antes de terminar, un anuncio de vital importancia, el podcast cultural, un podcast de cultura con gente inteligentísima, temas serísimos y cosas absolutamente trascendentales, que es básicamente todo lo que ocurre en la cultura, va a estar en la Feria del Libro. Todo el sistema de comunicación público de Capital va a estar ahí, sobre todo el proyecto periodístico Ahora. Y nosotros con Sonoros vamos a estar trabajando con de vital importancia, presentando entrevistas, un episodio diario todas las mañanas, temprano en la mañana, para que puedan tener fresquita la agenda de cada día, que se puedan programar y que puedan obviamente participar de una brevísima conversación antes de empezar el día, de manera que se puedan conectar con este gigantesco evento que trae una de las mejores cosas que existe, que son los libros y las historias que configuran nuestra realidad. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que se hace en Capital Sonoro se hace con el trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista investigador Juan Pablo Conto y de nuestros editores Cian León Bernardo González y Adriana Castellanos. Recuerden que esto es comunicación pública, es decir, si tienen plata y querían ayudarnos porque sienten que Capital Político les brinda herramientas para enfrentar la muy agitada, controversial y polémica realidad colombiana, pueden utilizar esa plata tranquilamente en otro proyecto independiente que verdaderamente lo necesite. Lo que nosotros les pedimos en cambio es que por favor nos recomienden y nos califiquen, que es un poco lo mismo, es decir, que peguen el enlace a este episodio en las redes sociales que ustedes utilicen, en sus chats de amigos y familiares, a la gente a la que ustedes quisieran confiarle parte de esa conversación, porque necesitamos hacer crecer la comunidad de gente que escucha y conversa acerca de Capital Político. Por otro lado, si la plataforma en la que ustedes escuchan este podcast tiene la posibilidad de calificar, por favor dennos una calificación, ojalá buena, pero pues ahí sí la que tengan ustedes a bien darnos, para que crezcan también las recomendaciones. Ya afortunadamente estamos en el panel de recomendaciones de Spotify en temas de política de actualidad. Nosotros queremos seguir así y obviamente quejas, reclamos y todo lo que quieran a través de nuestras redes sociales, @Canal Capital, @Capital Ahora, y en las redes de cada uno de nosotros que trabajamos aquí en Capital Político. Nos oímos en unos días con nuestro episodio de fin de semana. Capital Sonoro.